Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde el Centro Weatherhead de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y tenemos a un invitado muy especial. Se trata del profesor Steven Levitsky, que es coautor, junto con Daniel Ziblatt, de este libro, que ha sido uno de los más vendidos en los últimos meses en Estados Unidos, titulado How Democracies Die. La oficina del profesor Levitsky, aquí en Cambridge, Massachusetts, como ven ustedes, está atestada de libros, lo cual es más o menos el paraíso que habría dicho Jorge Luis Borges. Gracias, profesor Levitsky, por estar en este programa. Gracias por la invitación, es un placer. Bueno, usted ha escrito este libro con Daniel Ziblatt, que decíamos se titula Cómo mueren las democracias. Y en esencia se refieren a lo que ha pasado en Estados Unidos desde el momento en que fue elegido como presidente de este país Donald Trump el 8 de noviembre de 2016. Pero también hay, por supuesto, muchas referencias a América Latina, a países donde la democracia se acabó en ciertos momentos. La primera pregunta, y así es como empieza el libro, que se hacen ustedes, que se formulan, es si está en peligro nuestra democracia, es decir, la democracia estadounidense. ¿Está en peligro o no está en peligro? No sé si está en peligro, pero hay señales de alerta. Creo que los norteamericanos desde hace mucho tiempo hemos tomado como dado, no hemos preocupado nunca por la democracia norteamericana. Hemos pensado, actuado como si fuera no podría pasar nada. Nuestros políticos podrían comportarse de una manera irresponsable y no pasaría nada porque claro que la democracia norteamericana iba a seguir. Y escribimos el libro porque eso no es cierto. No hay ninguna democracia que es completamente inmunizada contra la crisis. Y hay, como dije, algunas señales para preocuparnos. Y sobre todo la llegada a la presidencia de un hombre que es un outsider, sin experiencia política, y además no está plenamente comprometido con las normas constitucionales y democráticas, que es la primera vez en muchas décadas, yo diría más que un siglo, que llega a la presidencia alguien que no está plenamente comprometido con la democracia. ¿Cuál fue la última vez que alguien llegó a la Casa Blanca que no hubiera estado comprometido con la Mira, democracia? Nixon demostró en el poder, no está completamente comprometido con la democracia, pero ni siquiera él, en pública, en sus declaraciones, en campaña, rompió tan abiertamente con las normas democráticas. Yo diría que posiblemente Andrew Jackson, hace casi 2 siglos, es la última vez que llegó al poder un outsider con un compromiso tan que estaba en duda con la democracia. Andrew Jackson. Podría ser. Yo no soy experto en la historia del siglo XIX de Estados Unidos, pero es difícil identificar a alguien que rompe tan abiertamente con las normas básicas de la democracia. Libertad de prensa, no fomentar la violencia, tratar como legítimo a su rival, o sea, cosas muy básicas de democracia. Donald Trump en la campaña y en el poder ha violado. ¿Cuáles son los mayores ataques que le hace Donald Trump a la democracia como tal? Mira, hasta ahora, por suerte, no ha atacado, desde el poder no ha atacado, por lo menos con éxito, a las instituciones democráticas, o no ha podido minarlos. Debilitarlos, vamos a ver. Pero en el poder lo más abierto ha sido su esfuerzo para controlar lo que llamamos los árbitros de la ley. El Poder Judicial y las agencias del Estado responsables por la investigación y la inteligencia. Cualquier autoritario elegido en el mundo, el primer paso es controlar a lo que llamamos los árbitros, ¿no? Porque así evitas investigaciones en su contra y si controlas al Poder Judicial y a las agencias de investigación o de law enforcement, sí, puedes utilizarlo en contra de sus rivales, ¿no? Controlar la ley
es un instrumento súper importante. Trump ha hecho un esfuerzo continuo para intentar subordinar, controlar esas agencias en Estados Unidos, no con demasiado éxito hasta el momento. Antes de continuar con Trump, Bien. ustedes citan en el libro varios casos de personajes en Estados Unidos que han sido autoritarios y grandes demagogos, por ejemplo, Sí. como Huey Long, que fue gobernador del estado de Luisiana, Sí. me parece, o George Wallace, o bueno, Charles Lindbergh, que además se atravesó el Atlántico y que fue incluso elogiado por el régimen nazi. Henry Ford, el hombre que fundó la fábrica de automóviles, o que fue uno de los emblemas de la fábrica de automóviles. Y además dicen que siempre estas personas han tenido un cierto respaldo, un porcentaje de la totalidad de la población estadounidense que los apoya. ¿Por qué pasa eso en un país como este que se supone que tiene la democracia más sólida del mundo? Mira, es un mito la idea de que tenemos mucho en Estados Unidos, que somos un país con una cultura democrática plena, que todos los norteamericanos son comprometidos con la democracia liberal, a diferencia de Argentina, donde puede surgir un Perón, o Venezuela, donde puede surgir un Chávez. Imaginamos muchas veces que eso es imposible en Estados Unidos. Y no es tan así. Somos un país muy grande, un país muy diverso, con un país muy desigual comparado con otras democracias occidentales. Y siempre ha habido, desde que haya encuestas, buenas encuestas, desde hace casi un siglo, siempre ha habido un sector de la población proclive a apoyar figuras de demagogos, autoritarios, populistas, de derecha e izquierda, mencionaste varios. La diferencia, la gran diferencia entre Estados Unidos y países donde llegaron al poder esos tipos más autoritarios es que los partidos políticos han sido muy exitosos en el pasado en trabajar como un filtro y evitar que esa gente llegue cerca del poder. Fallaron en 2016. Deme un ejemplo de eso, de que el Partido Republicano o el Partido Demócrata hubieran logrado atajar, hubieran logrado frenar a un demagogo que estuviera buscando llegar a la Casa Blanca. Mira, el sistema de selección de candidatos antes de 1972 era un sistema donde fueron seleccionados en convención, en congreso partidario, donde en realidad, en la práctica, un grupo de dirigentes partidarios seleccionaba al candidato. En un proceso poco transparente, poco democrático, pero que funcionaba para evitar que los outsiders entren. Entonces, por ejemplo, Henry Ford es un empresario exitoso con mucha popularidad en el campo, en el interior del país, visto como un héroe popular, un poquito fascista. Hitler habló bien de él en Mein Kampf, tenía algunas ideas antisemitas, extremistas, y quería ser presidente, quería postular para la presidencia en 1924. Y sus seguidores hablaban de él, hicieron un poco de precandidatura en el 23, pero como demócrata en esa época, Ford se dio cuenta que no tenía, aunque tenía mucho apoyo, que la élite política del Partido Demócrata jamás iba a considerarlo. Entonces ni siquiera postuló. Lindbergh no sé si quería ser candidato, pero sabía que no había manera. Huey Long fue asesinado antes de postular. Él quería postular para la presidencia, era demócrata, hubiera tenido que ganarle a FDR, a Roosevelt. Franklin Roosevelt. Y era clarísimo que aunque Huey Long tenía un montón de apoyo popular, que la élite del Partido Demócrata, él estaba en el Senado y estaba aislado entre los demócratas y no tenía la más mínima posibilidad de ganar FDR, no en el voto popular, sino en el voto de la élite partidaria. Entonces esos son casos en los cuales outsiders o populistas con amplio apoyo popular se dieron cuenta que no tenían la más mínima posibilidad de ser candidato. Para bien o mal, los líderes partidarios funcionaron como filtro
y dejaron afuera a gente con más orientación autoritaria. ¿Y qué pasó con Donald Trump? Porque Donald Trump representó, me parece que había 16 o 17 precandidatos republicanos. 17 incluyendo él, donde sí. estaba, pues era una gran cantidad. Jeb Bush estaba de primero en las encuestas en un momento dado. Eran muchísimos. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué el Partido Republicano no lo frenó? ¿O es que no lo quiso frenar? ¿O es que hubo otros factores que incidieron en el resultado final? Buena pregunta. Lo más fundamental es que en 1972 cambiamos nuestro sistema de selección de candidatos. Ahora tenemos un sistema de primarias que es un sistema mucho más transparente, mucho más inclusivo, mucho más democrático. Inclusive el sistema republicano es más democrático que el Partido Demócrata, que tiene lo que se llaman los superdelegados. En el Partido Republicano, el que gana los votos es el candidato. Y eso deja a la élite partidaria, los líderes, los caudillos del partido, sin ninguna capacidad de controlar la candidatura, para bien o para mal. Lo bueno, lo positivo es que es un sistema mucho más democrático. Lo malo es que el gatekeeping, la tarea de filtro que antes jugaba el partido ya dejó de existir. Entonces el camino que estaba cerrado a gente como Henry Ford hace casi un siglo ya está casi sin obstáculos, casi abierto a un outsider. La otra cosa que pasó, que es quizás un poco más para discutir, es, bueno, ¿qué hicieron los republicanos después de que fue seleccionado Trump? Si hablas, y me imagino que ya has hablado con líderes republicanos en privado, sabían que Trump no era que no tenía la capacidad para ser presidente, sabían que era un poco peligroso para las instituciones. Sí. ¿Qué hacer? En un sistema de dos partidos, la única manera de evitar que gane un candidato de un partido es apoyar al otro. Por el otro. Ningún republicano de peso estaba dispuesto a apoyar a Hillary Clinton. La mayoría apoyaron, aunque no muy felices, apoyaron a Trump al final, o como John McCain no lo apoyó. O los Bush, o George Bush padre, o George Bush hijo. George Bush quedó en silencio. Ninguna de esas figuras de peso apoyó abiertamente a Hillary Clinton. Y eso también fue, yo diría, en términos de defensa de la democracia, un error que podría terminar siendo un error histórico. Sí, porque eso no ha pasado en países como Francia. Por ejemplo, Emmanuel Macron, que era un candidato de centroizquierda, terminó recibiendo el respaldo, y lo cuentan ustedes en el libro, claro, del candidato conservador de François Fillon, sí, simplemente para que no llegara a la presidencia la señora Marine Le Pen. En el libro, nuestro argumento es que los líderes republicanos debieron hacer eso, exactamente lo que hicieron los líderes de conservadores en Francia, pero no lo hicieron. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde la Universidad de Harvard, del Centro Weatherhead de Asuntos Internacionales, con el profesor Steven Levitsky. Profesor Levitsky, ustedes en este libro de How Democracies Die, cómo mueren las democracias, hacen un recuento, y me imagino que esa parte la escribió usted, que es el latinoamericanista de los dos coautores, hacen un recuento de la manera como terminaron las democracias en muchos países latinoamericanos. Usted cuenta cómo el 11 de septiembre del 1973 fue el golpe en Chile, el golpe de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, y habla también de muchos otros golpes de Estado en América Latina. Pero después mencionan, y esta es parte de la teoría del libro, que ahora para luchar contra la democracia no se necesita un golpe, y que incluso muchos presidentes, muchas personas se hacen elegir democráticamente y con las armas de la democracia tratan de matar a la democracia. ¿Por qué se ha producido este fenómeno? ¿Y en dónde se ha producido más claramente? Mira, el cambio ha sido dramático. Durante la Guerra Fría, 3 de cada 4 veces que murió la democracia fue producto de golpe de Estado militar. 75% de los colapsos democráticos, golpes militares. Desde el fin de la Guerra Fría, en los últimos 25 o 30 años, la mayoría de los colapsos
pasan de la mano del presidente o primer ministro elegido. ¿Por qué ha ocurrido? Creo que es la difusión o la gran legitimidad de la democracia en el mundo. El hecho de que gobernar de una manera abiertamente autoritaria, deshacerse completamente con las elecciones es muy difícil. La comunidad internacional, pero sobre todo los propios ciudadanos, exigen por lo menos un mínimo de democracia, exigen un sistema donde hay elecciones. Entonces es más difícil legítimamente hacer un golpe de Estado militar, gobernar como militares. Sí, sí. Ha ocurrido en Egipto, ha ocurrido en Tailandia, pero hay muy pocos en el mundo, muy casos de golpe. Pero no es cierto, no, eso no quiere decir que no colapsan las democracias. Lo que ocurre mucho más, con más frecuencia, es que un gobierno elegido utilice las instituciones de la democracia para minar para debilitar la democracia. Y hay muchas maneras de hacerlo, utilizando en los casos de los países andinos, el uso por presidentes populistas que tienen un gran nivel de apoyo popular, el uso de plebiscitos, de referendos, de elecciones, para tumbar a la oposición, para cambiar la constitución, para cambiar las reglas del juego de una manera que debilita o desventaja a la oposición. Eso es lo más común. Pero también, si tiene mayoría en el Congreso, uno puede cambiar leyes de una manera que muchas veces no necesariamente la gente se da cuenta, pero utilizando la ley, controlando el Poder Judicial o controlando el Congreso, uno puede o interpretar la ley de una manera diferente o cambiar la ley para fortalecer el gobierno y debilitar la oposición. Y hay varios casos en América Latina en los últimos 20, 25 años. En este libro dicen ustedes que para que un populista o un demagogo llegue al poder necesita en un momento dado el apoyo de algún peso pesado del establecimiento. Y entonces mencionan el caso de Adolfo Hitler, por decirlo de alguna manera, como Franz von Papen, uno de los dirigentes políticos de Alemania, pues creyó que Hitler era un tipo razonable, que no iba a hacer lo que hizo, lo respaldó y posteriormente von Papen se arrepintió. Lo mismo, y lo mencionan ustedes, pasó con Mussolini, el dictador italiano, que el rey Víctor Manuel dijo, este es el hombre que nos puede salvar, y terminó Mussolini siendo Mussolini. Y menciona usted también el caso en el libro de Venezuela con Rafael Caldera. Caldera ya había sido presidente, había habido un intento de golpe frustrado de Hugo Chávez en este caso, y terminó Caldera perdonando a Chávez, y ahí terminó Chávez. Volviendo a Estados Unidos, ¿quién jugó ese papel aquí? ¿Qué persona del peso pesado del establecimiento ayudó a Trump? ¿O lo que pasa es que lo ayudó simplemente el silencio del Partido Republicano? Más que silencio, el Partido Republicano apoyó a Trump. Como hablamos antes, si el tipo es el candidato de tu partido y tú haces campaña y no sales a decir al electorado republicano que este hombre es una amenaza a la democracia, si permites como miembro del partido, como líder del partido, que él sea el candidato del partido y sigues trabajando, buscando fondos y gobiernos con él, como han hecho las bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados, eso es abrir la puerta a él. Yo diría que casi todo el Partido Republicano, mucho más que el establishment venezolano o italiano o alemán, ha abierto la puerta a Trump. Muy pocos republicanos han dicho, no, eso no puede ser. De todos los escándalos que rodean a Trump, ¿cuál es el que a usted más le inquieta? Porque por una parte está lo que muchos medios de comunicación en español llaman la trama rusa, es decir, la posibilidad de que Rusia, y parece que está probado, que Rusia influyó en el resultado electoral del 8 de noviembre de 2016, seguramente a través de las redes sociales, y entonces perjudicaron la campaña de Hillary Clinton, la candidata demócrata, favorecieron la campaña de Trump, y esa investigación la está llevando ahí adelante Robert Mueller, el fiscal especial que fue nombrado para el caso aquí en Estados Unidos. Pero por otro lado hay quienes dicen que
Donald Trump está violando también la cláusula de los emolumentos, en el sentido de que él tiene un hotel en Washington, el Hotel Trump, que está a pocas cuadras de la Casa Blanca, y ahí se alojan funcionarios de gobiernos extranjeros, y esto enriquece por lo menos a la familia de Donald Trump. Pero hay más escándalos que son diversos. El escándalo de Stormy Daniels, la actriz porno que dice que tuvo una relación con Donald Trump, y aparece un abogado de Trump, Michael Cohen, un abogado independiente que le pagó a ella $130,000 para que no contara la historia y demás. Es decir, hay muchos escándalos que rodean a Donald Trump, muchas mujeres que dicen que él las acosó sexualmente. ¿Qué es lo que le parece más inquietante de todo esto? ¿Usted que enseña gobierno? Mira, como experto como alguien que trabaja sobre democracia, mi enfoque ha sido abusos o intentos de abusos en cuanto a las reglas de juego democráticos. Entonces, lo del Stormy Daniels, hay muchos escándalos de Trump que son una vergüenza, como ciudadano, son una vergüenza. Lo hace más difícil salir fuera del país y reconocer que uno es norteamericano. Es una vergüenza, pero no es necesariamente una amenaza directa a la democracia. Yo creo que se necesitan reformas en cuanto a al tema de corrupción. Había normas, todo el mundo sabía que no se podía, que los presidentes, los presidentes norteamericanos, aunque haya habido abusos, no ha habido mucha corrupción típica, o sea, utilizar el Estado para ganar plata en las últimas décadas. No hemos tenido presidentes corruptos en ese sentido en varias décadas. Sí. Entonces, dejemos un poco de preocuparnos. No tenemos reglas muy claras sobre, para regular la relación entre Estado y empresa, porque nadie amenazó, no era problema. Entonces creo que ahora con Trump, que está aprovechando la falta de regulación clara, vamos a tener que hacer reformas y establecer reglas y leyes más claras, y creo que se va a hacer. Es preocupante, pero no me preocupa tanto como los atentados contra la democracia. Entonces lo que me preocupa son sus esfuerzos para controlar, dominar el Poder Judicial y the Attorney General's Office, el fiscal general, el FBI, o sea, haber destituido a James Comey. Y intentar, no lo hizo exitosamente, pero quería poner uno de los suyos, que es típico, ¿no?, de un gobierno autoritario, poner los suyos en los puestos claves, sobre todo las agencias que pueden investigar o al gobierno o a la oposición. Eso sí me preocupa, no ha tenido pleno éxito en eso, pero es preocupante. Lo de Rusia también es súper preocupante. Si no sabemos todavía el rol de Trump en todo esto, parece que algo hay y sabremos más con la conclusión de la investigación de Mueller. Creo que hay algunos que exageran un poco el papel de Rusia. Está clarísimo que el gobierno de Putin quiso influir sobre la elección y intentó, y en una elección tan peleada algún impacto obviamente tuvo, pero en una democracia sana Putin jamás podía haber tenido un efecto muy grande. Creo que el problema es más doméstico que obviamente tenemos que investigar, tenemos que saber qué pasó y tenemos que tomar medidas para evitarlo. Pero no, yo creo que el problema más serio es doméstico. Obviamente tenemos que saber si Donald Trump trabajó con un gobierno extranjero que es un rival geopolítico para afectar la elección. Eso sería algo rodeando traición a la patria. Sí, eso sí podría ser objeto de un impeachment, de un juicio político. Sí. Si hay evidencia que él trabajó sabiendo que Putin estaba intentando afectar la elección, eso sería, creo que hasta el Partido Republicano, que ha perdonado todo hasta ahora, tendría que apoyar el impeachment.
¿Cuál es su opinión con respecto a la manera como el presidente Trump trata a la prensa? Es preocupante. Él también eso es un patrón que se ve en América Latina. Primero, cuando Chávez llegó al poder o cuando Correa llegó al poder, la primera cosa que hace, hasta durante la campaña, es insultar, 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 atacar con palabras. Y en el caso de Estados Unidos, hay gente que dice, bueno, son solo palabras. Pero sabemos en otros casos que después siguen los hechos, los actos, ¿no? Em, Corea empezó insultando a la prensa y terminó em, Con una ley mordaza, que se llama. con ataques Sí. muy fuertes, violando seriamente la libertad de prensa en Ecuador. Eso no sería tan fácil en Estados Unidos, pero es grave en el siguiente sentido. Tiene un efecto indirecto. Si uno ve a las encuestas de opinión pública, hay un creciente número de norteamericanos, sobre todo republicanos, que creen que la prensa miente, que cree que la prensa está conspirando contra Trump y, más preocupante de todo, cree que estaría de acuerdo, dice que estaría de acuerdo con una ley que castiga a la prensa que publica información falsa, etc. O sea, parece que Trump está influyendo a la opinión pública de una manera antiliberal, creando una base para posiblemente medidas contra la prensa, que es algo impensable en ese país. ¿Usted cree que la prensa está haciendo un cubrimiento, está haciendo una cobertura correcta y por lo menos con la intención de ser neutral de lo que es el gobierno del presidente Trump? ¿O usted cree que la gran prensa, me refiero al periódico The New York Times, a The Washington Post, a qué sé yo, la CNN, o usted cree que están metiendo la pata? No sé si está metiendo la pata. La prensa es un dilema muy difícil para la prensa tradicional cuando se enfrenta a un gobierno potencialmente autoritario y populista. Porque por un lado uno quiere, y están teniendo esos debates, ¿no? Quiere mantener la neutralidad, pero por otro lado, como institución democrática, y la prensa es una institución democrática, muchos periodistas y editores, como ocurrió en Perú, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Venezuela, sienten una responsabilidad para defender la democracia, que cuando el gobierno es percibido como una amenaza a la democracia, una amenaza a la verdad o la amenaza a la prensa o hay una tendencia para querer tomar lados, o sea, a oponerse. Uno no puede ser neutral cuando el gobierno miente y ataca a ciertas libertades. Entonces, es un debate muy fuerte en el New York Times, en el Washington Post, en CNN. En mi opinión, están haciendo lo correcto. Yo creo que la prensa es un actor en la sociedad civil que tiene que salir a ser un watchdog, y si el presidente miente constantemente de una manera peligrosa, tiene que decirlo. Una neutralidad en ese contexto. No estamos en un periodo normal, pero hay mucho debate sobre eso. ¿Usted cree que Trump, porque usted utilizaba esa palabra a veces, es un hombre populista, demagogo y respeta la democracia? Yo creo que yo, siendo estudiante de política en América Latina y he tenido mucha experiencia con presidentes y políticos populistas, y sí, para mí Trump es un populista. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 con el profesor Steven Levitsky, que dicta clases aquí en la Universidad de Harvard y es latinoamericanista. Profesor Levitsky, en este libro de How Democracies Die, cómo mueren las democracias, usted habla mucho de América Latina y es su campo, el campo en el que usted se ha especializado. ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actualmente en Venezuela? Porque recordemos que hay una crisis político-económica gigantesca, es decir, ya son numerosos los motivos por los cuales uno puede decir que Nicolás Maduro, el actual presidente,
pues es prácticamente un dictador. Hubo una Asamblea Nacional elegida hace un par de años democráticamente y la oposición tiene las mayorías, pero posteriormente hubo unas elecciones a una Asamblea Constituyente, funcionan los dos congresos ahí. Muchos países latinoamericanos no creen que el señor Nicolás Maduro esté respetando las normas de la democracia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos quiere activar la Carta Democrática de la OEA y demás. Se han convocado elecciones presidenciales, a quienes dicen que no van a respetar ese resultado. En la última cumbre de las Américas en Lima hubo una reunión de varios gobiernos, pero no fue invitado Nicolás Maduro. ¿Cuál es su percepción de lo que pasa ahí y sobre todo qué cree que va a pasar? Porque aparte de toda la situación de los venezolanos es dramática. Hay más de 500.000 que han ido a Colombia, hay miles que se han venido a la Florida aquí en Estados Unidos, otros se han ido a España. ¿Cuál es su opinión? Mira, para mí está clarísimo que Venezuela es un caso donde la democracia efectivamente ha muerto. Por varios años era un régimen que yo llamaría autoritario competitivo, un régimen híbrido donde existían todavía instituciones democráticas, pero la cancha no estaba Desbalanceada. sí, entonces no era totalmente democrático. Hablo de Venezuela entre 2004, 2005 y la muerte de Chávez. Era un régimen inclinando hacia el autoritario, pero con elementos mixtos, con elementos democráticos todavía. Pero desde que llegó Maduro y sobre todo con básicamente la destrucción de un poder legislativo elegido de oposición, Venezuela se ha convertido en un régimen plenamente autoritario. Fuera de Cuba, el más autoritario que hemos visto en América Latina en más de 30 años. ¿Puede hacer algo más el resto del hemisferio? Porque pues, lo han aislado diplomáticamente a Venezuela en cierto modo. Ha habido todo tipo de resoluciones de distintos países criticando lo que pasa en Venezuela. ¿Se puede hacer algo más? Porque incluso algunos venezolanos, es más, hasta el propio Ricardo Hausmann, que es profesor aquí, venezolano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, bueno, ya ha hecho un llamamiento al ejército para que haga algo, pero también les piden a los países de la región que hagan algo más, pero ¿pueden hacer algo más o ahí por razones de derecho internacional no se pueden meter? Se puede hacer más. No es fácil. Creo que a veces sobreestimamos la capacidad de la comunidad internacional de influir sobre la política de otros países. No es fácil. Muchas veces los esfuerzos fracasan. Es más fácil en un país muy chiquito, en el Caribe, en Centroamérica. Venezuela es un país más grande, tiene petróleo que le da cierta autonomía que no tienen todos los países. Entonces no es fácil. Además, tienes el problema de que el gobierno de Maduro es especialmente terco. Con la economía venezolana ha estado en un estado de colapso desde hace 5 años. Es una tragedia humana que pocas veces hemos visto fuera de Haití, en América Latina, en las últimas décadas. La gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos hubieran renunciado. El hecho que está todavía y que el régimen, aunque algunos han ido, el régimen se mantiene más o menos cohesionado, es una sorpresa. Hubiera yo esperado un colapso antes. O sea, pasar 5 años en una crisis del tamaño de la crisis venezolana es difícil. Este gobierno tiene una terquedad que pocas veces visto. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Yo creo que los países más grandes, más poderosos, sobre todo Brasil, la presión tendría que venir desde ahí. Perú solo no va a hacer bullying al gobierno de Maduro. Estados Unidos es limitado en el sentido que por todo es muy fácil para Maduro transformar la presión de Estados Unidos en una batalla contra el imperialismo que ayuda a cerrar filas domésticas y también
toda la izquierda y centro izquierda y sectores nacionalistas dentro de América Latina simpatizan con el gobierno de Maduro si es visto como un ataque de Estados Unidos. Entonces yo creo que la presión tiene que venir de otro lado, y de Brasil, de Argentina, quizás de México. El problema es que México y Brasil, para tomar dos ejemplos, tienen problemas domésticos muy grandes y no están en condiciones para ejercer mucha presión. Hay elecciones presidenciales en México el 1 de julio. Sí. El próximo presidente se posesiona el 1 de diciembre. En las encuestas, por un margen de más de 15 puntos, de un 20%, está de primero Andrés Manuel López Obrador por el partido Morena. En el segundo lugar está Ricardo Anaya, por una coalición del PAN y el PRD y un Movimiento Ciudadano. Y en el tercer puesto en los sondeos está José Antonio Meade, un burócrata importante y respetado, que está como candidato del PRI. Si nada cambia, pues el 1 de julio el presidente mexicano, y allá no hay dos vueltas, solamente hay una vuelta, será López Obrador. Lo deja tranquilo si López Obrador llega al poder, después de que él hubiera ya sido derrotado en otras dos ocasiones y después de que hubiera sido alcalde del DF, de la capital. Yo no estoy tan histérico como muchos. No me deja completamente tranquilo, pero tampoco me deja completamente tranquilo otra derrota de AMLO, porque la izquierda, los seguidores de AMLO, tienen varias quejas contra el establishment mexicano, algunos justificados, algunos menos justificados. Creen que la elección de 2006 fue robado, creen que la elección del 88 fue robado, creen que la elección de 94 en Tabasco fue robado. Observaron los esfuerzos para excluir a AMLO de la elección de 2006, que fue una estupidez, una torpeza de parte del gobierno en su momento. Entonces, hay una percepción de persecución muy fuerte, que siente un gran sector del país que apoya a AMLO, que no es mayoría, pero es un sector importante. Entonces, derrotar a AMLO también traería consecuencias posiblemente desestabilizadoras. La cuestión es que, el debate es que cuán peligroso es AMLO. Yo no creo que sea un Chávez. Obviamente tiene un discurso un poco populista, pero es un político de toda la vida, es una política de carrera, partidario. Tuvo mucho rato en el PRI, después el PRD. En cierto sentido tiene más en común con Caldera que con Chávez, que fue un outsider de verdad. Y AMLO, con la gran excepción de su terrible comportamiento después de las elecciones de 2006, ha mostrado ser un político inteligente y pragmático. Uno puede no estar de acuerdo con todo lo que dice y que hace, pero... Y además, la oposición y las instituciones mexicanas, México no es Suecia, sí, pero tiene instituciones más sólidas que en Bolivia, en Ecuador, más sólidos que Venezuela en la época cuando llegó Chávez. Así que, dado la fortaleza de la oposición, dado la fortaleza de las instituciones mexicanas y dado lo que creo que en esencia es el pragmatismo básico de AMLO, yo no estoy tan preocupado por un gobierno de AMLO. En un mes hay elecciones en Colombia. La primera vuelta habría una segunda si ningún candidato logra más del 50% de los votos. Sí. Colombia acaba de terminar un acuerdo de un proceso de paz con las FARC, que lo firmó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Un sector importante de la población critica lo que se pactó con las FARC. Según los sondeos, si las elecciones fueran hoy, según la mayor parte, las elecciones las ganaría Iván Duque, que es el candidato de la coalición que encabeza el expresidente Álvaro Uribe. En segunda vuelta. Las ganaría en primera vuelta, ¿sí? Y en segunda vuelta también en la mayor parte de los sondeos ganaría. De segundo en las encuestas, Duque tiene alrededor del 40%, del 38% del 40%. En segundo lugar está Gustavo Petro, exalcalde de izquierdas de Bogotá,
con un 25-26%, algunos le dan en 31%. Más abajo Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, con un 13 o 14%, y detrás Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, con un 7 o 8%. ¿Qué cree usted que va a pasar en Colombia? Bueno, los politólogos somos muy malos en pronosticar. Los economistas son malos y los politólogos somos peores. Entonces, pronosticar es súper difícil. Colombia es un país que dado o debido a su problema de seguridad de muchos años, la izquierda, la vida política de la izquierda es muy complicada. La izquierda es más débil que en otro país de la región. En ese sentido es comparable a Perú, que el conflicto interno generó un equilibrio de poder político que favorece a la derecha y desfavorece a la izquierda. En Colombia no tanto, la izquierda es más fuerte que en Perú, pero me parece difícil que gane un candidato de izquierda. Quizás en otras condiciones un candidato como Fajardo podría dar la pelea a Duque, pero no me parece que un candidato de izquierda que siempre tiene que combatir ataques diciendo que usted es terrorista o pro-terrorista o chavista o pro-chavista. En un país como Colombia eso es... En otros países no tanto, en Argentina, en Brasil no tiene el mismo obstáculo, pero en Colombia y en Perú ser un candidato de izquierda es un desafío enorme y llegar al 50% me parece muy difícil. Habla usted mucho del Perú y la última pregunta que le voy a hacer es sobre el Perú. El Perú ha tenido una crisis política tremenda. Póngase a pensar que desde 1990 los presidentes que han ocupado, los que han estado como presidentes desde 1990 han estado prácticamente todos procesados. En el 90 llegó Fujimori y se fue en el 2000 y luego lo indultaron hace poco y estaba condenado por delitos graves. Posteriormente vino un paréntesis de Valentín Paniagua, pero llegó Alejandro Toledo y está pedido en extradición por el Perú a Estados Unidos y dicen que recibió $20 millones de Odebrecht. Luego volvió a aparecer Alan García y entonces Alan García está siendo investigado. Después Ollanta Humala, y la justicia peruana acaba de dar la orden de ponerlo en libertad, pero estuvo preso junto con la esposa. Sí. Y luego apareció el señor Pedro Pablo Kuczynski y debió renunciar. Perú es un país muy cercano a sus afectos y usted lo conoce bien. ¿Y qué pasa en el Perú entonces? Hay varias cosas. Por un lado, en el Perú los partidos políticos colapsaron desde hace un cuarto de siglo. Desde hace 25 años no hay partidos políticos en el Perú. Y una consecuencia de eso es la casi extinción de los políticos de carrera. En un país sin partidos es muy difícil mantener una carrera política. Y la generación de Alan García está todavía, pero después de él no hay nadie, son todos novatos, todos outsiders, todos. Y son muy inexperimentados, son muy cortoplacistas porque no tienen carrera política, no están pensando en mantener una imagen para 20 años en adelante, están pensando en el corto plazo. No tienen experiencia, no tienen redes partidarias de protección, entonces hacen torpezas. Muchas veces quieren maximizar sus ingresos ahora porque no saben qué va a pasar en 5 años y no están pensando en mantenerse en la política en 5 o 10 años. No tienen que defender la imagen de su partido porque no tienen partido. Entonces, en un mundo de novatos cortoplacistas sin protección partidaria, es más probable que hacen un acto de corrupción estúpida, torpe, y más probable, para bien o mal, que probablemente para bien, que no sean protegidos por su partido. El único que no ha terminado en la cárcel o por lo menos no tienen órdenes de captura del grupo es Alan García, porque Alan García sí es un político experimentado y sí tiene la protección de redes partidarias, inclusive en el Poder Judicial. Los otros son novatos, aislados, malos políticos, que terminaron solos. Alejandro Toledo terminó solo, que tiene muchas
aspectos negativos en la política. Es muy difícil gobernar bien, si no tienes un partido o una coalición detrás, si estás solo. Lo bueno, si quieres decirlo, es que un político solo, sin protección, es muy fácil investigarlo, denunciarlo y ponerlo en la cárcel. Ollanta Humala lo mismo. Claro. Personalmente no creo que Ollanta Humala es más corrupto que Alan García. Sin duda no es más corrupto que Alberto Fujimori. Pero salió de la presidencia desnudo, aislado, sin ninguna protección y bueno, quedó era muy vulnerable. Pero sobre todo, si tienes una clase política que no es una clase política, que no tiene partidos, que son novatos, es mucho más fácil para una empresa como Odebrecht comprarlos. Es mucho más fácil. No quiero decir que no haya corrupción en México o en otros países con partidos, pero un sistema como el peruano, Sí. con esos tipos novatos, sin partido, es súper fácil de comprar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, profesor Levitsky, por haber estado en nuestro programa. Y ustedes, no se les olvide How Democracies Die, libro que además saldrá en español pronto, ¿no es verdad? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Hasta la próxima, los espero en una próxima oportunidad.